Muy bien, ahora estamos al aire de nuevo y vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy que me genera muchas expectativas. Invito a todos a escuchar el perfil de nuestro invitado. A ver. Luis Daniel Vítolo nació en Buenos Aires el 26 de marzo de 1957, pero fue anotado el 28 de marzo, el día de su cumpleaños de su mamá. Se casó 2 veces, se divorció 2 veces y no tuvo hijos. Es acompañante en bioneuroemoción. Tiene un máster en programación neurolingüística, PNL. También un máster en hipnosis ericksoniana, técnico en psicofísica y tiene un título de experto en metafísica, entre otras tantas cosas que estudió. Trabajó por muchos años como empleado bancario, pero en el año 1995 lo dejó porque, según sus palabras, no me soportaba más. Aunque me decía, te vas a morir de hambre si te vas del banco, bueno, dijo, prefiero morir en el intento que morir acá. Se fue del banco y puso un almacén espiritual, interesante, pero no le fue muy bien y comenzó a trabajar en una compañía de seguros. Ser corredor de seguros le permitió ir ejerciendo paralelamente como terapeuta en bioneuroemoción y otras técnicas. Hace 2 años dejó los seguros para dedicarse totalmente a su consultorio. Con 2 amigos, un numerólogo y un psicólogo, tiene un programa de radio que se llama Mirar hacia adentro. ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué tal el perfil? ¿Coincide? Medio narigón, pero está... Sí, se acerca mucho a la realidad. Es así. Se acerca todo a la realidad. Claro, no es mucho. claro. ¿Faltó algo importante? No, creo que lo más importante... Porque tenés una cantidad de cursos y de estudios que hiciste que es increíble. O sea, tenés un interés muy especial en la formación también profesional. Sí, porque hay un montón que no nombré. Yo siempre digo que podría empapelar alguna pared con los diplomas, pero justamente el día que dejé de hacer cursos es cuando justamente más empecé a aprender. ¿Cómo es eso? Y porque el tema de la búsqueda es algo muy importante en la vida. Y no sé si alguna vez, como te conozco de hace un tiempo, lo hemos hablado, pero sí. La búsqueda es muy importante, pero como todo tiene que ser en su medida. Porque hay gente que vive toda su vida buscando. Cuando vos estás toda tu vida buscando, no tenés tiempo para encontrar. Entonces siempre querés ir un poco más y te olvidás del aquí y la ahora, que es donde está justamente la solución. Qué interesante. ¿Cómo empezó esto? ¿Vos toda tu vida fuiste un buscador, desde chico? Contanos un poco de tu historia personal. Y de niño yo me quedaba despierto para ver si veía a Papá Noel y a los Reyes Magos, ¿no? Ya estaba investigando, quería saber cuál era la realidad. Claro. Y después, todavía recuerdo que era chico, y esperaba que mi papá llegue a la noche con el diario de la noche. En esa época se compraba varias veces durante el día. Claro. Para ver si había alguna foto de algún plato volador en el árbol. En el diario. Claro. En el diario. Y mucho me sorprendió cuando un día apareció una foto, porque en esa época no era muy común que aparezcan estos documentos. Y veía, digo, y coincide con el de la televisión la forma. Claro. Digo, qué bárbaro, me iba sorprendiendo con todos estos conocimientos. Y siempre fui un mirador del cielo, siempre fui un gran mirador, digamos, de películas donde la gente habla. Claro, ¿tu familia te acompañaba en eso? Nada. No, nada. Era, como nos pasa a todos los que estamos en estas cosas, el raro de la familia. Mira, la oveja negra que le dicen. Sí. Pero raro. Pero en tu familia había como un clima, digamos, proclive a búsquedas espirituales, se profesaba una religión o algún tipo de práctica. Lo común, el ser católico con el miedo que te impone esta institución a Dios y toda esa porquería. Y bueno, yo me rebelaba contra eso. Así todo iba a hacer retiros espirituales. Claro, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué hacías? Y porque era como que en algún lugar lo nombré también, por ejemplo este movimiento de colores, donde la gente trataba de justamente aprender un poco más de religión y tratar de conocer un poco más cómo funciona eso, obviamente con la versión eclesiástica, ¿no? Claro. Y ahí es donde venía la discusión mía con los curas y todo eso, que yo miraba, no sé, el libro de Ezequiel y yo digo, esta va acá bajo una nave.
Buenísimo. Claro, en aquella época no era tan común, entonces Claro. se ponían bastante nerviosos los curas. Y bueno, pero siempre fue... ¿Y cómo te fuiste de ese espacio, digamos que es más bien dogmático? ¿Cómo seguiste tu trayectoria de búsqueda de formación? Porque vos en algún momento empezaste a estudiar, no solamente a leer los diarios. Bueno, tuve algunas experiencias bastante raras, ya pasando de la adolescencia a un poco más grande. Y entonces, al comentar a unos amigos estas experiencias, Ay, era la contanos. época del proceso Contanos, pues esa es la parte interesante. ¿Qué experiencia? donde volaban cosas en casa, se abrían la ventana, se abría la ventana por el viento un día que no había viento. Claro. Cosas así que yo dije, enloquecí. Lo hablo con unos amigos, hermanos, y me dicen, vos tendrías que venir a lo de Renato, ¿Quién es Renato? que era un instructor de control mental, ex miembro de la Fuerza Aérea y ex miembro de Control Mental Silva. Pero en la época de represión él atendía, daba unos cursos en un sótano en Constitución, donde el tipo superagente 86 tenías que golpear en clave, mirar para los dos lados y entrabas al sótano. No, genial. Claro. Y ahí hacíamos experiencias de laboratorio y todo eso. Bueno, y esto obviamente me llenó mucho más mis expectativas porque era ya aparecía, digamos, el poder del hombre, entre comillas, más Claro. como protagonista y no todas las fábulas de las ¿Y escrituras. cómo fue el paso de vos buscar por interés propio a ayudar a otros, a, digamos, sanar, a ayudar a otros en sus propias búsquedas o sus necesidades de salud, de respuestas? Y en los hechos fue paulatino. Ahora, Ajá. creo que en mi campo energético estuvo desde siempre, porque siempre tenía el sueño que tocando a la gente le iba a sanar, lo hacía con animales incluso. Ay, qué Pero bueno. un día, sí, ¿Qué, sí. perros, gatos? ¿Qué onda? ¿Cómo era? Claro, los perros, los ¿Y gatos. se sanaban? Se sanan o se mueren de un saque, es así. Cuando tiene solución, se soluciona. Y si no, deja de sufrir. Taxidermia, si no. ¡Qué Así es. genial! Es Vos por las dudas no te pido que me No, no. me sale eso, No, pero estos todavía casos- no me quiero morir. Estos casos sucedían sobre todo, por ejemplo, si un auto atropellaba a un animalito en la calle, que ya Claro. estaba todo reventado, Sí, y vos ibas a asistirlo, y la energía después disponía que pasaba. Si Claro. estaba muy lastimado, moría. Claro, Moría y se quedaba mejor, dormidito, ¿no? sí, Se sí, dejaba sí, de sufrir. Dejaba de gritar y después se dormía. mirá qué interesante. Y- Y estábamos con esto del paso de vos, digamos ya con las personas o con tu búsqueda profesional más, ¿no? ¿Cómo es esto que vos decís, bueno, dejo de buscar platos voladores y empiezo a ayudar a otros? ¿Cómo Nunca fue? dejé de buscar platos voladores. Ah, mirá. No, eso no sé. Tampoco los busco, estoy siempre atento, digamos. No me desespero como antes, pero cuando puedo informarme, me informo. Y el otro fue un proceso, sobre todo cuando empecé profesionalmente a atender gente con el tema de la psicofísica, Ajá, que son ¿cómo funciona tratamientos esto? energéticos, pero que ya con un respaldo incluso tecnológico a través de algunas máquinas que funcionan con electromagnetismo. Primero, como todas las cosas que hice en mi vida, las probé en mí. Ah, Yo haciendo o intentando hacer todo lo que había estudiado a lo largo de mi vida, hacía 2 semanas que me dolía la cabeza y no había forma de sacarme el dolor de cabeza. Fui ahí, 10 segundos, desapareció el dolor de cabeza, yo dije, esto lo quiero estudiar. Y a partir de ahí, es como que empecé la beta profesional de atender a la gente, porque uno lo iba haciendo con familiares, con amigos. sí. Pero ¿y cómo es esto? Porque el cambio después con lo de bioneuroemoción, que a mí me parece crucial, por eso me interesa mucho esta temática, es que la solución está dentro de uno. Sí. Ahora, con psicofísica, lo que yo entiendo es que la ayuda viene de afuera. ¿Cómo es eso? Es que no hay afuera. Volvemos otra Contame vez al un poco principio. esto que Claro. me encanta. Uno se cree que hay una afuera y muchas Sí. veces, como tenés esta creencia de que hay una afuera, necesitas la ayuda externa. Pero no pasa por ahí. A ver, si te mantenés en esta postura donde una ayuda espiritual o energética desde afuera te va a ayudar y le das
todo el poder a esa técnica o a esa persona, obviamente al poco tiempo vas a tener que otra vez recurrir a esa ayuda. Pero cuando de a poco te vas dando cuenta, para mí son niveles de evolución, simplemente. Claro. Te vas dando cuenta que en realidad la variable siempre sos vos, ya cada vez te va a hacer menos falta eso. Siempre cada tanto igual hay que volver a los palotes, ¿no? Claro, claro. Porque uno tiene que volver a empezar, porque a veces Además te quedas sin trabajo si no, digo. No. ¿Cuál es el papel, por ejemplo? ¿Cómo concebís vos tu trabajo con la gente? En esa Yo línea los de echo. pensamiento. Los echás. Yo los he hecho, porque me dicen, quiero volver. No, no vuelvas, y ya está. Cuando insisten los hago volver, no los hago sufrir tanto. Espera, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo es entonces tu trabajo con la gente? En esa línea de pensamiento, de que la solución está adentro de cada persona. Sí. ¿Qué haces vos entonces con la gente? ¿Desde lo profesional o desde tu trabajo? Depende del tema a tratar. Si es una enfermedad física, tratás de llegar, no solo si es una enfermedad física, pero las enfermedades físicas se notan muy bien. Claro. Cuando es más palpable en la enfermedad física. Claro. En función de ese síntoma, a lo que intentás llegar es a la primera emoción, a la emoción que fue la que comenzó con este conflicto, que normalmente es una emoción oculta, porque si estuviese así a flor de piel, estuviese bien entendida, el síntoma no se hubiera producido. Contanos un poco más de esto. Es la emoción oculta. ¿Por qué te pido que hagas énfasis? Porque yo creo que muchos nos pasamos mucho tiempo observándonos, aprendimos a observarnos, pero seguimos observando emociones superficiales. No logramos ir al fondo. Y eso es lo que a veces genera impotencia y genera esta falta de... Loco, estoy hace 3 meses con este problema y no logro resolverlo. O años. ¿Qué es la emoción oculta? La emoción oculta es justamente aquella que nunca pude detectar. Vos fíjate que es muy común. Mira, a mí me ha llegado hasta el caso de que me piden un turno para tratar mis problemas de relaciones con mi padre. Claro. Pero el lío está con la madre, después te das cuenta. O sea, mirá a qué nivel está oculto que hasta se creen que el problema está en otro lugar. Claro. Entonces cuando se descubre, como los típicos casos, no sé, de abusos, Claro. de un padre con su hija y se cree que la enfermedad que le viene es por el abuso del padre, pero resulta que la madre, como pasa siempre, lo sabía muy bien y no hacía nada. Entonces el tema era con la madre. Si bien la persona viene convencida de que yo tengo, no sé, cáncer de útero porque mi papá abusaba de mí cuando yo era chica. Claro. ¿Y la mamá? Cuando se toma conciencia de esto, ya se está en otro escalón. Y sí, el papá tenía la responsabilidad, obvio, pero la mamá no hacía nada. Entonces, esto trae aparejado también otra serie de emociones que, si bien no fueron habladas, están inmersas en la persona. Si mi papá abusa de mí, mi mamá no hace nada, yo no valgo nada, nunca fui importante para nadie, bueno, se entran a sumar un montón de creencias que en definitiva son las que terminan produciendo el síntoma. Ahí es donde estás atacando. Y esto es lo que se vuelve consciente, que antes no se lo consideraba. Claro, ahí está la ayuda de la bioneuroemoción, me parece. En general creo que de todas De las todo técnicas. acompañante de cualquier técnica, sí, es claro. la realidad. ¿Sabes por qué? Porque si vos estás en lo cierto, no llegás al síntoma. No llegás a generar un síntoma. Claro, cuando vos ya sabés que tenés tal cosa por tal otra y No hace producís 20 años síntoma. que la tenés, estás equivocado, ya te lo firmo. Entonces el síntoma es por otra cosa. Claro. Porque este si es no el se tema. disuelve. Esta es una de las maneras de Voy buscar, entendiendo algo. una de las maneras de encontrar la emoción oculta. Lo que venís pensando de hace años no es. Listo, mirá qué fácil. Y ahí te tengo que tocar la puerta y pedirte ayuda, que me ayudes a encontrar Sí, esta emoción oculta. A veces podés sola. Claro. A veces seguro. necesitas ayuda porque uno vive contaminado por sus propias emociones. Y las propias emociones no te dejan ver, ¿no? Este es el doble juego de estar entrando y saliendo. Uno es un animal pensante y es un animal emocional. Claro. Cuando pensás mucho, muchas veces no te permitís sentir libremente. Y cuando te la pasás sintiendo, no tenés claridad para pensar. Entonces hay que buscar el camino del Tao, del medio. Del Tao.
Sí, sí, que es como por acá, no yo muestro. Es como la mitad del camino entre el cerebro y el corazón. Es como le decía don Juan a Castaneda, un hombre de conocimiento entra a este mundo y sale. Entra para hacer lo que tiene que hacer y vuelve a salir. Es el doble juego todo el tiempo. Claro, Es claro. estar haciendo ¿A vos te gusta equilibrio. mucho Castaneda? Es lo más. ¿Por qué? ¿Qué en particular? ¿Por qué tanto? Si vos tendrías que resumirlo antes de ir al corte, que ya estamos terminando el primer bloque con vos. Porque Castaneda y don Juan sobre todo, Sí. es un himno a la libertad. Wow. Justamente él constantemente repite, don Juan, que nosotros vivimos una descripción del mundo, nada más, o una descripción del universo, te diría yo, que es la que fuiste aprendiendo de chico, la que te enseñan tus padres, tus parientes, tu maestro, la sociedad, pero no deja de ser solamente una descripción. Y como tal, vos podés elegir otra. Simplemente esto, pavadita, ¿no? Pavadita. ¿Nos tenemos que ir al corte? Ya es la... Volvemos a Daniel Vítolo. ¿Nos contás un poco esto de la bioneuroemoción? ¿Qué es? ¿De qué se trata qué es ser un biodescodificador? Bueno, habría que contar un poquitito cómo nació todo esto, para que se entienda, pero muy rápidamente. Porque el origen de todo esto un poco es un doctor que aún vive, alemán, que es el doctor Rick Hammer, oncólogo alemán, que hace muchos años atrás, él con su esposa tenían un hijo de 19 años que manipulando un arma se pega un tiro y a los pocos días se muere. Y muy poquito de tiempo después él tiene cáncer de testículo y la mujer cáncer de ovario. La mujer muere y él pudo sanarlo. Y ahí viene la gran pregunta de este científico, que no se quedó centrado en una casualidad, sino que dice cómo justo se nos muere el hijo y mirá las partes que se nos enferman. Entonces descubrió toda una relación que hay entre las emociones, el órgano afectado y el cerebro, gestionando toda esa información en el medio. Y a partir de ahí salieron las tablas de Hammer, las leyes de Hammer, donde hay una correspondencia entre el órgano afectado y qué tipo de emoción o qué tipo de causa pudo haber originado este conflicto, ¿sí? Encima comprobado y ratificado a través de los escáneres cerebrales, que muestra cómo hay una parte del cerebro la que corresponde al órgano, que es la que está afectada. O sea, primero se afecta la parte del cerebro, por ejemplo, que maneja el hígado, y después se ve el síntoma en el hígado. Claro. ¿Sí? Mira. Por eso que en muchos casos hasta se hacían detecciones a través de una imagen cerebral con anticipación a que se manifieste en el cuerpo propiamente dicho. O sea que esto está todo respaldado científicamente, con estudios Totalmente. de la Totalmente. ciencia. Sí, si bien obviamente las ciencias tradicionales y nuestra medicina alopática, que normalmente quiere tener carácter De verdadera. de verdadera, siendo De que en única. Oriente es una medicina alternativa, ¿no? Pero bueno, Claro. acá es así. Se quedan con otro tipo de comprobaciones, entre comillas, porque en realidad ellos ven al ser humano como... Es más, hasta escuchás el léxico en los hospitales. En la habitación 40 hay un hígado, en la Claro. 38 un riñón. Claro. O sea, son cosas, son pedazos de carne, y si hay un pedazo de carne que se afectó, le vamos a dar algo para ese pedazo de carne afectado. O sea, no ven al ser humano como una totalidad. Claro. Este enfoque obviamente sí lo ve como una architotalidad y se empieza a trabajar de esa manera. Bueno, a partir de todo esto aparece lo que fue la biodescodificación, la bioneuroemoción, la biología total y todos los nombres que van apareciendo hoy día, que en realidad se trata de sistematizar un poco esto y viendo a partir del síntoma cuál pudo haber sido la emoción generadora de ese síntoma. Que normalmente, como dijimos antes, es una emoción oculta. Sí. Bueno, se trata de sonsacar esa emoción oculta, que la persona tome conciencia, y a partir de ahí, cuando se toma conciencia, normalmente el síntoma desaparece, mejora, no sé, algo pasa. Pero hay una cosa que se suma a este concepto o a este abordaje, que es lo del transgeneracional. Sí, bueno,
Esto es un poco lo que agregó la bioneuroemoción, que quizás otras disciplinas o no la agregaron o la agregaron después, ¿no? Las disciplinas de nombre parecido, digo. Porque a partir de esta información y a partir del avance de las ciencias que de alguna manera van confirmando los conocimientos antiguos, donde el universo es una totalidad, se empieza a ver que en realidad el árbol familiar también es una totalidad y que todos los integrantes del árbol tienen toda la información del árbol. Estamos hablando de nuestros padres, nuestros hermanos y parientes. Digo porque esto del transgeneracional no es un concepto que sea tan familiar para todo el mundo. De cuando hablamos de árbol, hablamos del árbol familiar genealógico. O el árbol genealógico, Claro. En definitiva, la humanidad es un gran árbol. Claro. ¿No? Estamos todos unidos. Claro. Todavía, según muchas iglesias, seguimos pagando el pecado de Adán y Eva. O sea, y el que se lo cree lo sigue Bendito pagando. sea el pecado Claro. de Eva, loco, porque y sí, fue lo más interesante, si no estaríamos todos ahí aburridísimos Bueno, haciéndolo. ese es otro tema Es para otro charlarlo en otro programa. momento, porque Eso era para otro en programa. realidad Eva era Ay. medio bobita, había otra ahí llamada Lilith que era la que la tenía clara. No, Claro. eso no lo sabía. La primera mujer de Adán. La verdadera. La verdad. Es un culebrón. Wow. Un culebrón Es un eclesiástico. culebrón Culebrón. venezolano. Sí, sí. No es colombiano, Jolis, vos tranquila. Al Listo, Teófilo. volvemos a Tranquila. esto, volvemos al transgeneracional. Bueno, entonces el árbol familiar contiene toda la información de ese árbol. Y a partir de ahí, si bien, puede parecer que el origen primigenio del síntoma no esté en la misma vida de la persona, sino que a lo mejor es una herencia de algún ancestro que le dejó como tarea algo para terminar que ese ancestro no pudo. ¿Tenés algún caso que nos puedas contar de tu clínica, de tu trabajo? Mira, hay de un la caso que se columna? repite siempre, que no es uno, es Ajá. repetitivo, pero por favor, que lo comento en casi todas las entrevistas también, porque es muy común que a mí me vengan a ver porque hay mujeres que no pueden quedar embarazadas. Ah, mira, claro. Que es aparte tenés un tiempo en tu vida, no Y- podés. Y hay un sentido de urgencia que llevan a Sí, buscar cuando les donde agarra la sea. desesperación, que ya probaron todo, qué sé yo, bien. Claro. Inclusive casos de ginecólogas, varios tuve, que no pueden quedar embarazadas. Te imaginas que una ginecóloga ya hizo Todo, tal cual. Y es muy común en esos casos ver situaciones del tipo de una abuela que tuvo 14 hijos y ella está por el estudio que se hace del árbol en conexión directa con esa abuela y Sí. la abuela cuando se murió le pasó la posta y le dijo, nena, 14 hijos es demasiado, no hay que tener hijos, la pasé como la mona. Entonces asume esa responsabilidad y está reparando a la abuela. No puede quedar embarazada por más que esté bien, que haya hecho todos los tratamientos. ¿Sí? No te olvides de algo. Normalmente no, yo te diría ya casi excluyentemente, no existe, ni existió, ni va a existir una hembra humana que quiera tener 14 hijos. Claro. Por lo tanto, ahí Que detrás quiera. La diferencia Que está en quiera, que quiera. claro. Que quiera tener 14. Por lo tanto, Sí. ahí hay otra historia de autodesvalorización, de sumisión, donde cada hijo seguramente para esa abuela era una tortura, Claro. porque no se sentía con el macho adecuado. Yo utilizo estos términos porque partimos de la biología, ¿no? Sí, sí. Entonces toda esta carga emocional es la que transmite, en este caso a la nieta, Claro. y la nieta lo toma Inconscientemente. y repara a la abuela. Ahora, Cuando ella se saca ese compromiso inconsciente de Sí. encima, quedan embarazadas. Es de ese compromiso inconsciente quiero que me cuentes, porque muchas veces nos quedamos en la descripción de lo que sucede. Entonces, yo estoy reparando, ponele que me ponga en el lugar de alguna de estas mujeres, yo estoy reparando a mi abuela, listo, punto, pero yo quiero tener hijos. ¿Cómo salgo de este círculo vicioso en el cual yo, si bien no quiero tener 14 hijos, estoy con el macho adecuado, quiero, digamos, tengo la salud física? ¿Cómo hago para salir de este círculo en el cual yo estoy reparando a esta abuela? Es que es una toma de conciencia, Mónica. Ajá. En la toma de conciencia, cuando a vos te cae la ficha y te das cuenta de que estás reparando a esta abuela, desde adentro te sale un que no Pero es no solamente sigo con la tomar. culpa. ¿Cómo hago con la abuela? Chau, abuela, me fui. Te dejo abandonada sola Bueno. con tu sufrimiento. Justamente en este Mm.
si querés, a través de alguna especie de ritual, como le digo yo, que no. No hace falta No hace necesariamente, falta. pero a En algunos le realidad viene no hace bien. falta ninguna ceremonia para nada. Pero esta toma de conciencia es esto, decir, bueno, abuela, gracias por todo, ya entiendo, te libero, me libero, vos seguís tu camino, yo seguiré el mío, ya hasta ahora te reparé suficientemente, a partir de ahora voy a vivir mi vida, te amo, qué sé yo. Porque la abuela seguramente quiere que seas feliz. Seguramente. Entonces vos la liberás a la abuela desde tu interior para ser feliz vos y así le das la chance a ella, esté donde esté, para que sea feliz. Y esa toma de conciencia y esta sensación de paz van juntas. Y ponerle la firma que en 9 meses tenemos que... Un Abuela, voy a nietito. tener 12 hijos menos que vos. También es otra manera. Por ejemplo. Claro, claro. Pero mirá que mi abuela tuvo 20 hijos, en ese caso, por ¡Wow! ejemplo. No, sí, 20 hijos. Tuvo 20 hijos. No sí. tuvo 20 hijos, ¿No? fabricó 20 personas. 20 con diferentes papás y bueno, Claro. yo no tengo hijos y mi hermana antes ¿Y a de vos? tener su primer hijo tuvo varios abortos. Este es el tema. Yo he tenido espontáneos. casos de 22 hijos y es muy común que ahí pase, porque aclaramos algo, los programas estos que se heredan, o reparás que te aparece gente que no puede o no quiere tener hijos, o te aparecen los que repiten y también tienen un montón de hijos. El tema es que ahí hay un programa muy grande de autodesvalorización también. Tu abuela no quiso tener 20 hijos ni ahí, nunca se le pasó por la cabeza y si volviese a vivir, seguramente no los tendría. Pero ¿qué hacemos con las mujeres que dentro de esta sumisión a Dios, porque el tema Dios es jorobado ahí en el medio, yo acepto los hijos que Dios me manda y están súper convencidas, vos las escuchás, las mirás y las ves muy convencidas. Y esas abuelas van a tener como herencia hijas, nietas que van a aceptar todo lo que Dios, entre comillas, les mande. No van a hacer nada para mejorar, o les va a costar mucho hacer algo para mejorar, porque viene este programa, es un programa de sumisión. Es la enseñanza de que si esto viene es porque Dios me lo mandó, sin tomar en cuenta que Dios te va a mandar justamente aquello que está vibrando primero en vos. Contame un poco de eso, porque eso nos lleva al tema este tan marketinero de la ley de la atracción, que yo casi lo combato porque es una engaña pichanga y me enoja porque nos enoja a muchos los que hemos creído que esto es automático. Entonces yo me pongo a visualizar o a escribir y no es tan así. A ver, ¿cómo es esto? Que vos creás lo que vibrás y no lo que pensás o lo que deseás. Lo que sentís. Lo que sentís. Eso es El lo que universo te devuelve lo que vos sentís en lo más profundo de tu ser. O sea, mientras vos hagas afirmaciones de abundancia, pero no sientas esa abundancia dentro, la abundancia no viene. Es mentira que Dios te va a dar lo que vos le pidas, lo que vos desees. Es toda una gran mentira. Porque en realidad lo único que puede aparecer en tu vida es un reflejo de lo que vos estás vibrando adentro. Y eso se llama un reflejo de lo que vos estés realmente sintiendo adentro tuyo. Y cuando vos Si crees que sentís una cosa y en realidad no es, ¿qué haces? Volvemos a lo de la emoción oculta. Pero la prueba, justamente, es ver qué es lo que estás recibiendo en tu vida. Por eso Claro. es mentira que hay que mirar hacia adentro para conocerse de todo. En realidad tenés que mirar hacia afuera. Porque mirar hacia afuera es mirar hacia adentro, porque no hay afuera. Entonces, cuando vos veas qué es lo que estás recibiendo, eso es lo que estás sintiendo, eso es lo que estás emitiendo. No hay excepciones. No hay- Entonces ahí te das cuenta, me estoy creyendo que siento tal cosa. Pero no es verdad. Claro, yo me estoy creyendo ser abundante, pero si no tengo ni para comprar 2 medialunas, evidentemente no me estoy creyendo que soy abundante. Entonces ahí es esa la toma de conciencia y ahí empieza el cambio interno realmente, ¿no? Me pregunto, porque justamente me parece interesante esto que estás planteando. ¿Cómo hace la persona que tiene que pararse en un lugar que le resuena tan lejano? Por ejemplo, la persona que siente que está rodeada de soledad y se siente sola y está sola,
Y tiene que sentirse que no está sola, o la persona que se siente económicamente desempoderado, y tiene que sentirse, porque si no va a seguir repitiendo ese esquema. Digo, ¿cómo abordás eso desde el lugar en el que vos mirás hacia alrededor y todo te está diciendo no va por este lado? Bueno, primer paso, dejar bien claro que la ley funciona de esta manera. Siempre primero es adentro y después afuera. Claro. Tenés que asumir que esa soledad o esa escasez que te rodea, primero está dentro. Y no es que yo me sienta escaso o solo por la escasez o la soledad que me rodea, sino que me rodea escasez y soledad porque yo primero me sentí escaso y solo. Este es el primer paso. El segundo paso después, si realmente querés salir de ahí, porque, ojo, hay mucha gente que no quiere salir de donde está, porque en el fondo hay una sensación de víctima que me libera. No Que tengo- resulta cómoda. Resulta como es la incomodísima zona de comodidad, como le digo yo, porque no tenés que hacer nada, le echo la culpa al gobierno, al destino, a la época, a mis padres. O a mi abuela por el o a mi transgeneracional, abuela por el porque transgeneracional. resulta. Sí. Exacto. Entonces, a partir de ahí, si yo ya sé que funciona así y quiero salir, bueno, ¿qué hago para empezar a cambiar mi manera de sentir? Y ahí empieza el tránsito. Ahí empieza lo que decíamos un poco en otro momento, que uno, como acompañante, te va ayudando a ver si podés ir cambiando tu forma de sentir, en tanto y en cuanto vos lo permitas, y te vamos arrimando al precipicio para que en algún momento vos mismo des el salto, que es empezar a sentir de otra manera, es correr riesgos, es correr... Mira, cuando yo terminé la carrera de metafísica, yo la última tenía que dar una charla sobre el riesgo. Yo tenía un trabajo, como bien dijiste en mi historia, en el banco que no me gustaba, que me quedaba porque era seguro, entre comillas. Yo digo, no tengo derecho a hablar sobre el riesgo mientras yo estoy en un trabajo que no me gusta por miedo a arriesgar. Entonces 2 días antes renuncié y ahí pude, simplemente, que ahí donde me decían te vas a morir de hambre, pero yo quería dar esa charla con la cabeza bien alta. Esto es fundamental, estos son los saltos. ¿Ves? Esta es la manera, digamos, que vos te empezás a sentir coherente, y ahí viene el empoderamiento, que veo que es una palabra que me encanta y que ustedes la usan Sí, sí. seguido. Cuando yo empiezo a vivir en coherencia, esto es el poderoso. Pienso, siento y actúo de la misma manera. Entonces estoy en paz conmigo mismo y el universo lo único que te va a devolver es más paz. Yo te quiero hacer una pregunta. Y yo te voy a hacer una respuesta. Estamos con muy poco tiempo, por suerte para vos. Escúchate esto. Todo muy lindo. Y vos Pero- en tu propia vida, ¿te has podido sanar? Porque nosotros hoy leímos un perfil de que vos no tuviste hijos. No, ¿Por qué no los tuviste? no quise. No quisiste. Nunca quise. No fue una cuestión del árbol o de alguna abuela que tuvo 22. Vos tenés resuelto. ¿Dónde va mi que pregunta? para no, mí- no, mi pregunta no es el morbo, no es el chisme de por qué, sino es cómo uno en esta línea de la coherencia logra empatar en su propia vida todos estos conceptos. Pasa por ahí. Igual no te entendí nada al final que me quería decir. No, que yo en mi búsqueda es la pregunta es con todo respeto. ¿Sí? Quiero decir, o sea, no Ya es está. una cosa por el chismerío de por qué no tuviste hijos, sino cómo vos lo resolvés, cómo una persona que ayuda a otros es coherente consigo misma en todo lo que enseña o acompaña. Bueno, pero mira, yendo al tema de hijos, vos fíjate que vos estás viendo el hecho de no tener hijos como un problema. Claro. Y para mí no. O sea, estas son las creencias justamente. Yo Sí. nunca en mi vida quise tener hijos. Nunca se me pasó por la cabeza. Y me encantan los chicos. Soy un tío genial y cuando eran chiquitos me fascinaba estar con ellos. Y sé que hubiera sido un padre bárbaro, pero nunca quise tener hijos. Entonces para mí no era un conflicto eso. Ni lo Claro. analizaba. Claro. Uno solo analiza lo que es un Sentías, sí, conflicto. ya está. Sentías No que es el- querés tener. No es el hecho en sí, sino el conflicto que uno puede generar a partir de eso. Digo, tener o no tener hijos no sería un conflicto, sino cómo lo vivís vos. Es que no solo eso, todo en la vida no es ni conflicto ni bueno. Lo único que importa es cómo cada uno vive las cosas, no qué es lo que pasa o deja de pasar. Exacto. Fíjate que el análisis tuyo está partiendo de una presuposición.
Sí. ¿Qué son las benditas creencias que se trabajan tanto en PNL también? ¿Hay tiempo para un minuto? No. Sí, un minuto y ahí sí, de paso vamos cerrando. Porque los otros días escuché una historia real de una persona que se había internado en una jungla de no sé dónde y había gente que la estaban, un héroe ahí de la jungla que lo estaban adornando con un collar de dientes de caimán. Entonces era el premio más grosso que tenían ahí. Y el tipo dice, pero ¿no sería más valioso un collar de perlas que también había por ahí? Porque obvio, el diente del caimán es como un cocodrilo, ¿no? Sí. Y la gente, claro, tenía otra concepción. Dice, pero abrir una ostra es muy fácil, dice. O sea, tenían otro concepto del valor. Claro, para sacar los dientes del caimán habría que abrirle la boca al caimán. Y eso sí tenía valor. Y este ya se quería traer el collar y venderlo. Pero vos fijate cómo los conceptos van variando de lugar en lugar. ¿Sí? Bueno, eso solo nada. Qué bárbaro. Ay, bueno, nos pasa siempre. Uno se quiere quedar conversando horas. Yo me atrevo a decirle a la gente que hay una entrevista larga, transcripta, a Luis Daniel Vítolo, que le hicimos el año pasado, que la publicamos estos días en el sitio www.caminosdesarrollopersonal.com, donde hay además unas fotos muy lindas. En el Parque Centenario. En el Parque Centenario, ¿te acordás? Así lo pueden conocer. Daniel también tiene un programa de radio con dos amigos muy locos ahí los martes a la noche, en otra radio, pero a mí no me preocupa, porque la verdad que aprendo mucho con ellos también. Y es nada, agradecerle muchísimo este espacio, este tiempo y tanta generosidad con tu alma para con nosotros. Así que tenemos que cerrar esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias, chicos. La pasé genial y me encantó haber venido. Así que un saludo para todos.